Una mujer adorada por millones. Un ícono de belleza, glamour y deseo. Pero también una figura rodeada de secretos, traiciones, y una muerte que, hasta el día de hoy, sigue envuelta en misterio. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada sin vida en su dormitorio. La versión oficial fue clara: sobredosis de barbitúricos. Un accidente trágico, decían. ¿Pero realmente fue así de simple? Pocas horas antes de morir, Marilyn había hecho varias llamadas. Algunas incoherentes, otras desesperadas. Personas claves entraron y salieron de su casa esa noche. Los reportes policiales fueron confusos. Y su famoso diario personal, donde supuestamente escribía los secretos de poderosos políticos, desapareció sin dejar rastro. Marilyn no era solo una estrella de Hollywood. Era una mujer que, sin quererlo, se convirtió en una amenaza para quienes tenían demasiado que ocultar. Su cercanía con John F. Kennedy, su relación con Robert Kennedy, y los rumores de que sabía más de lo que debía, desataron una ola de teorías que, hasta hoy, siguen vigentes. ¿Por qué su muerte se manejó con tanta prisa? ¿Por qué se alteraron pruebas? ¿Qué secretos se llevó a la tumba? Hoy vamos a contarte todo lo que no sabías sobre la muerte de Marilyn Monroe. Lo que nunca salió en los titulares. Lo que fue silenciado. Y lo que aún sigue provocando escalofríos. Porque esta no es solo la historia de una estrella caída. Es la historia de cómo el poder, el miedo y la verdad pueden destruir a quien brilla demasiado. Marilyn Monroe no era solo una actriz. Era un símbolo nacional. Pero tras las cámaras, la fama y los flashes, se escondía una mujer profundamente rota. En las semanas previas a su muerte, Marilyn atravesaba una etapa de fuerte inestabilidad emocional. Había sido despedida del rodaje de su última película, Something's Got to Give, por ausencias constantes y comportamientos erráticos. La presión de los estudios, los medios y su propia fragilidad la tenían al borde del colapso. Estaba sola. Aunque tenía amigos y empleados cerca, confiaba en muy pocos. Su círculo íntimo sabía que tomaba medicamentos para dormir y para la ansiedad. Barbitúricos. Pastillas recetadas por distintos médicos, que muchas veces ella mezclaba sin control. Pero lo más delicado no era su salud mental. Era lo que sabía. Durante años, Marilyn había mantenido una relación con el presidente John F. Kennedy. Una relación intensa, secreta e incómoda para el gobierno de los Estados Unidos. No solo por lo que significaba, sino porque Marilyn no sabía guardar silencio. Quienes la rodeaban aseguran que se sentía utilizada y desechada. Que se lo habían prometido todo, y que le habían quitado hasta el alma. Poco después de cortar con John, comenzó a verse con Robert Kennedy, el fiscal general. Algunos creen que esto fue parte de un intento por controlarla. Otros aseguran que ella se obsesionó con los dos hermanos, y que eso la hizo perder el equilibrio. Pero hay algo más. Marilyn llevaba un diario. Un cuaderno rojo en el que, según sus allegados, escribía detalles íntimos de sus encuentros con figuras del gobierno, conversaciones sobre temas delicados, y datos que no debía tener. Ella decía que si algo le pasaba, su diario hablaría por ella. Días antes de morir, algunos amigos reportaron que Marilyn estaba paranoica. Sentía que la espiaban, que le intervenían el teléfono, que la seguían cuando salía de casa. Muchos lo atribuyeron a su deterioro mental, pero otros están convencidos de que tenía razones para sentirse así. Había hecho varias llamadas, intentando hablar con personas importantes. Quería ser escuchada. Quería exponer su verdad. Pero nadie le respondió. Marilyn estaba al borde del abismo. Pero también estaba a punto de romper el silencio. Y eso, para ciertos círculos de poder, era inaceptable. La noche del 4 de agosto de 1962 comenzó como cualquier otra en la mansión de Marilyn en Brentwood, Los Ángeles. La actriz estaba sola, según su ama de llaves, Eunice Murray. También estaba presente su psiquiatra, el Dr. Ralph Greenson, quien la había visitado más de una vez ese día. Marilyn se había sentido alterada. Algunos aseguran que discutió por teléfono. Otros dicen que pasó horas encerrada en su habitación, sin querer ver a nadie. Alrededor de las 7 de la tarde, recibió una llamada. No se sabe con certeza quién fue. Algunos apuntan a Robert Kennedy. Otros, a su exesposo Joe DiMaggio Jr., quien declaró que notó algo extraño en su voz. Cansancio.
Desesperación. A las 8 de la tarde, Eunice Murray dijo haber notado que la luz del cuarto de Marilyn seguía encendida, pero no le dio importancia. Fue recién después de la medianoche que dijo haberse preocupado. Tocó la puerta, llamó su nombre, y al no recibir respuesta, contactó al Dr. Greenson. Aquí comienza lo extraño. Según el informe oficial, Greenson entró al dormitorio rompiendo una ventana. Encontró a Marilyn desnuda, boca abajo, con el teléfono en la mano. El cuerpo ya estaba frío. Las pastillas estaban junto a la cama. Todo apuntaba a una sobredosis. Pero las versiones no coincidían. Primero, se llamó a la policía varias horas después del supuesto hallazgo. La muerte se habría producido cerca de las 12:30 de la noche, pero los oficiales no fueron notificados hasta las 4:30 de la madrugada. ¿Qué pasó en esas 4 horas? Varios testigos, entre ellos vecinos, aseguran haber visto movimiento de ambulancias antes de la hora oficial. Otros dicen haber visto a Robert Kennedy en la zona ese mismo día, acompañado por escoltas. Las autoridades lo negaron, pero los rumores persistieron. El cuerpo fue manipulado. La habitación fue limpiada. No se encontraron rastros de agua, a pesar de que Marilyn habría tomado las pastillas sin líquido. El estómago no contenía residuos de cápsulas. Ningún contenido en el intestino. Los informes toxicológicos fueron parciales y contradictorios. Y lo más inquietante, su famoso diario rojo no apareció por ninguna parte. Desapareció esa misma noche. Como si alguien supiera exactamente lo que debía buscar. ¿Por qué hubo tantas demoras? ¿Por qué se alteraron escenas? ¿Quién tenía el poder para entrar, salir y dejar todo como si nada hubiera pasado? Las respuestas nunca fueron claras. Solo una conclusión: probable suicidio. Un caso cerrado con demasiados cabos sueltos. Desde el primer momento, la versión oficial no convenció a todos. La idea de que Marilyn se quitó la vida por tristeza o soledad parecía encajar, pero las inconsistencias en la escena, los testimonios y el manejo del caso abrieron la puerta a teorías que van mucho más allá. Una de las más difundidas es que Marilyn fue asesinada para proteger secretos de Estado. Su relación con John F. Kennedy ya era un problema para la imagen presidencial. Pero el verdadero temor surgió cuando comenzó a involucrarse con Robert Kennedy. Según varios informes desclasificados años después, los servicios de inteligencia tenían vigilancia constante sobre ella. Y lo más alarmante, había registros de que ella hablaba abiertamente sobre temas que ponían en riesgo la seguridad nacional. Marilyn sabía demasiado. Hay quienes aseguran que durante sus encuentros íntimos con los hermanos Kennedy, ella escuchó conversaciones sobre la Guerra Fría, sobre Cuba, sobre la mafia y hasta sobre proyectos militares secretos. Y que, en un estado emocional frágil, amenazó con revelarlo todo. Su diario, el cuaderno rojo desaparecido, sería la prueba de eso. Un documento donde, según sus allegados, anotaba nombres, fechas, llamadas, confesiones y hasta frases textuales de los hermanos más poderosos de América. Si eso se filtraba, el escándalo habría sido incontrolable. Otra teoría apunta directamente a la CIA y al FBI. J. Edgar Hoover, director del FBI en ese momento, temía que Marilyn fuera un riesgo político. Varios documentos oficiales, desclasificados décadas después, revelan que la agencia tenía un expediente activo sobre ella. Se la consideraba una persona inestable, cercana a enemigos políticos y potencialmente peligrosa. Y luego está la mafia. Marilyn había tenido vínculos con figuras relacionadas al crimen organizado. Algunos aseguran que fue utilizada como intermediaria para obtener favores, información o influencias. Su cercanía con los Kennedy generó celos y tensión en esos círculos. Para la mafia, Marilyn era un peón valioso, o una amenaza, si hablaba de más. También existen quienes piensan que Robert Kennedy estuvo presente esa noche. Algunos testimonios afirman que fue visto entrando y saliendo de la casa. La versión más extrema sugiere que él mismo ordenó sedarla, y que el accidente fue un asesinato encubierto. Nada fue probado. Todo fue negado. Pero el silencio, la rapidez con la que se cerró el caso y la desaparición de evidencia solo alimentaron la sospecha. Marilyn no murió por accidente, dicen muchos. Murió porque sabía cosas que nunca debió saber. Y porque estaba decidida a hablar. El 5 de agosto de 1962, el cuerpo de Marilyn Monroe fue trasladado al Departamento Forense del Condado de Los Ángeles.
El mundo ya sabía que había muerto. Los medios lo publicaron como un suicidio por sobredosis antes de que la autopsia siquiera concluyera. El doctor encargado del examen fue Thomas Noguchi, quien años más tarde se volvería célebre por trabajar en otros casos polémicos como el de Robert Kennedy. En el caso de Marilyn, Noguchi encontró niveles extremadamente altos de barbitúricos en su sangre, nembutal y hidrato de cloral. Pero lo que no encontró fue igual de inquietante: no había rastros de pastillas en su estómago. Esto contradice directamente la teoría de una sobredosis oral. Si Marilyn hubiera ingerido tantas cápsulas como las que se reportaron, debía haber restos sólidos en el estómago, o al menos residuos detectables. No había nada. La autopsia también fue parcial. No se hizo un análisis exhaustivo de órganos clave, como los riñones, el hígado o el intestino delgado. Además, varios tejidos fueron destruidos antes de ser examinados. Cuando se pidió un análisis más profundo, los restos ya no estaban disponibles. Noguchi mencionó estas irregularidades, pero fue presionado a ceñirse a una conclusión oficial: probable suicidio. La palabra probable quedó registrada. Nunca se aseguró con certeza que Marilyn se hubiera quitado la vida. Pero esa fue la versión que se difundió al mundo. Mientras tanto, la policía filtraba a la prensa una narrativa ya construida. La actriz estaba deprimida, sola, inestable, y simplemente no pudo más. Los titulares se alinearon de forma sospechosamente uniforme. No había preguntas. Solo certezas. Una imagen cuidadosamente armada. El encubrimiento fue meticuloso. Se habló poco de las contradicciones entre los testimonios de su ama de llaves, su psiquiatra y los primeros en llegar a la casa. Se ignoraron las versiones sobre las visitas de Robert Kennedy esa noche. No se investigó el paradero de su diario desaparecido. No se interrogaron a los vecinos que reportaron movimientos extraños. Incluso quienes estaban dentro del caso dijeron sentirse vigilados. Uno de los primeros agentes en llegar a la escena aseguró que su informe fue modificado antes de ser archivado. Médicos, funcionarios y familiares declararon que algo no cuadraba, pero nadie quiso ir más allá. Y entonces, el caso fue cerrado. Con el tiempo, muchos de los documentos oficiales fueron archivados o marcados como clasificados. No fue hasta décadas después que algunos salieron a la luz. Pero para entonces, las piezas ya no encajaban. Marilyn Monroe fue silenciada 2 veces, primero, la noche de su muerte, y después, con la versión oficial que borró toda duda, toda sospecha, toda verdad incómoda. Más de 60 años han pasado desde la muerte de Marilyn Monroe, pero su historia sigue viva. No por sus películas, ni solo por su belleza, sino por el enigma que rodea sus últimos días. La mujer más deseada del planeta murió sola, en circunstancias turbias, y el mundo aceptó una versión que nunca fue del todo clara. ¿Fue un suicidio? ¿Un accidente inducido? ¿O un asesinato encubierto por los más altos niveles de poder? Las pruebas se perdieron, los testimonios se contradecían, y el sistema se apresuró a enterrar el caso, junto con su verdad. Pero las preguntas persisten. ¿Quién se benefició con su muerte? ¿Qué secretos llevaba en su diario? ¿Y por qué tantas personas poderosas la rodeaban, la vigilaban, y luego la olvidaron? Marilyn no fue solo víctima de sus emociones. Fue víctima de un sistema que la moldeó, la usó, y cuando se volvió incómoda, la descartó. Su historia no es solo la de una estrella rota. Es la de una mujer que intentó romper el silencio, y pagó el precio más alto. Hoy, millones siguen preguntándose qué ocurrió realmente esa noche. Y quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Marilyn Monroe fue mucho más que una cara bonita. Fue una mujer inteligente, intensa, frágil, y peligrosa para quienes tenían algo que ocultar. Su legado permanece, no como un símbolo de glamour, sino como una advertencia: la verdad, cuando se vuelve incómoda, es lo primero que intentan enterrar. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Marilyn se quitó la vida, o fue silenciada? Déjamelo en los comentarios. Comparte este vídeo si quieres que más personas conozcan el otro lado de esta historia. Y si quieres descubrir más verdades ocultas detrás de las grandes figuras de la historia, suscríbete y activa la campanita. Aún hay muchas historias que merecen ser contadas.